Que el Señor les bendiga a todos. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo libro, con el libro de Nahum. Dios venga a su pueblo. Hasta ahorita hemos estudiado de un Dios misericordioso, pero en este libro de Nahum vemos que viene el juicio sobre los que no se arrepienten. El libro de Nahum contiene 3 capítulos que tiene 47 versículos y 1285 palabras. ¿Quién escribió el libro? Nahum. ¿Cuándo fue escrito? En el 660 a 630 a.C. ¿A quién fue escrito? Nínive, Asiria y Judá. ¿De dónde fue escrito? Desde Judá. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Este libro está dividido en 2 partes principales. Profetiza la destrucción de Nínive. La primera parte presenta el juez y la segunda el juicio sobre la ciudad malvada. Se conoce muy poco de Nahum, quien vivió alrededor del 505 a.C. 2 profetas tuvieron que ver con Nínive. Jonás, alrededor del 785 a.C., y Nahum cerca del 630 a.C., intervalo como de 150 años. El mensaje de Jonás fue de misericordia y el de Nahum de juicio. Un libro vívido y descriptivo que profetiza la inminente desaparición del imperio neo-asirio, la destrucción de Nínive, su capital. Nahum, autor cuyo nombre significa consolador, fue contemporáneo de Jeremías, Habacuc y Sofonías. Se desconoce información adicional sobre Nahum. El poema de Nahum describe los atributos y la labor de Dios. Continúa con el juicio de Dios sobre Asiria, la liberación de Judá, la sentencia y la ruina de Nínive por su fracaso moral, y finaliza con la amonestación de Noamón y la agobiada y abrumadora situación de Nínive. ¿Qué género de literatura es el libro? Profecía. ¿Cuál es la idea principal del libro? Dios misericordioso con Jonás y juicios con Nahum a Nínive. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribe este libro? Pronunciar el juicio de Dios sobre Asiria y consolar a Judá con esta verdad. Porque los asirios ya habían destruido gran parte del pueblo de Dios y quedaba la parte de Judá. Entonces fue una gran noticia para los de la tribu de Judá. Palabras clave en Nahum: heme aquí contra ti, Nínive, Asiria, Judá, Jacobo, Israel. Énfasis: soberanía de Jehová sobre todas las naciones. Ejecución de justicia por parte de Jehová contra la crueldad. Derrocamiento por parte de Jehová del arrogante que piensa que es eterno. ¿Cómo leer Nahum? Injusticia, crueldad y explotación. Algunas veces la ira profunda es la respuesta justa. Nahum nos asegura que nuestra ira con respecto al pecado se compara con la de Dios. El juez de toda la tierra no permanece indiferente. Él no permitirá que la maldad persista para siempre. Este libro es la continuación de Jonás. En el libro anterior, Jonás predicó destrucción, pero cuando la ciudad y sus líderes se arrepintieron, Dios les extendió misericordia. Ahora estamos de regreso en Nínive. Los años han pasado y los habitantes de esta ciudad pagana han vuelto a su maldad, pero esta vez no hay arrepentimiento y Dios trae juicio devastador en contra de esta poderosa ciudad asiria. Nahum muestra a un Dios infinitamente santo y justo, increíblemente todopoderoso, lleno de bondad y misericordia y fiel a su palabra. Esto es solo el principio. Considera que otra cosa puedes aprender acerca del carácter de Dios a través de las palabras del profeta Nahum. El título es tomado del oráculo del profeta de Dios en contra de Nínive, la capital de Asiria. Nahum quiere decir consuelo o consolación, y es una forma corta de Nehemías, consuelo de Yahvé.
Nahum no es citado en el Nuevo Testamento, aunque pueda haber una referencia a Nahum 1.15 en Romanos 10.15 e Isaías 52.7. Temas. El juicio. De acuerdo con el profeta, el instrumento de la destrucción de Nínive sería Dios mismo. Los ninivitas habían fallado al no vivir a la luz del arrepentimiento que habían experimentado, el cual fue evidentemente transitorio. Nahum hizo un uso amplio del tema del guerrero divino, la imagen de Dios con una figura militar que hacía la guerra contra aquellos que se le oponían. Nahum enseña que Dios castiga la violencia, la idolatría, las prácticas comerciales crueles, el materialismo y la crueldad. 2. La liberación. La profecía del juicio de Nahum fue diseñada para traer esperanza al pueblo de Judá, quien sufrió los abusos de los asirios durante muchos años. Dios cuida a su pueblo y castigará a aquellos que lo maltraten. Él los protegerá, los liberará de la opresión y los restaurará. Estructura de Nahum. Título: Juicio por falta de arrepentimiento. Versículo clave está en el capítulo 3, versículo 19. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Por qué? ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Asiria fue muy mala con muchos pueblos. Cuando supo que había caído a manos de Babilonia, todos se alegraron. Vemos aquí la estructura del libro. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 1 verso 12, hasta el 1.15 es la ira santa de Jehová. Desde el capítulo 2 versículo 1 hasta el 2 versículo 10 anuncia la caída de Nínive. Y del capítulo 2 versículos 13 hasta el 3.18, destrucción de Nínive, ejecutando juicios establecidos. Aquí ya no había marcha atrás. El juicio venía sobre esta ciudad. Autor y fecha. La importancia de los profetas que escribieron no fue la vida personal de cada uno de ellos, fue su mensaje. De esta manera, información del contexto acerca del profeta, más allá de lo que está en la profecía, es raro que se encuentre. En ocasiones, uno de los libros históricos dará luz adicional. En el caso de Nahum, nada es provisto a excepción de que él fue un elcosita, refiriéndose a su lugar de nacimiento o a su lugar de ministerio. Intentos por identificar el lugar de Elcos no han tenido éxito. Sugerencias incluyen Alcos, situado en Irak del Norte. De esta manera, Nahum habría sido un descendiente de los exiliados llevados a Siria en el 722 a.C. Capernaum, pueblo de Nahum, o un lugar en el sur de Judá. Su lugar de nacimiento o localización no es significativo para la interpretación del libro. Sin mención alguna de reyes en la introducción, la fecha de la profecía de Nahum debe ser deducida por la información histórica. El mensaje de juicio en contra de Nínive retrata una nación de fortaleza, mostrando un tiempo no solo previo a su caída en el 612 a.C., sino probablemente antes de la muerte de Asurbanipal en 626 a.C., después de lo cual el poder de Siria cayó rápidamente. La mención de Nahum de la caída de Noamón, también llamado Tabes, en el 663 a.C. en manos de Asurbanipal, parece estar fresca en la mente de cada uno de ellos, y no hay mención del avivamiento que ocurrió 10 años más tarde, sugiriendo una fecha a mediados del siglo VII a.C., durante el reinado de Manasés, en el 695 al 642 a.C. Contexto histórico de Nahum. Un siglo después de que Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás, ella regresó a la idolatría, violencia y arrogancia. Asiria estaba en la cúspide de su poder.
habiéndose recobrado de la redota de Sennacherib en el 701 a.C. en Jerusalén. Sus fronteras se extendían hasta Egipto. Esarhadón recientemente había trasplantado a personas conquistadas a Samaria y Galilea en 670 a.C., dejando a Siria y Palestina muy débiles. Pero Dios derribó a Nínive bajo el poder ascendente del rey de Babilonia, Nabopolassar, y su hijo Nabucodonosor. La caída de Asiria se llevó a cabo tal como Dios lo había profetizado. La destrucción de Nínive. Dos de los profetas tuvieron que ver con Nínive, Jonás y Nahum, en un intervalo de 150 años. Poco se sabe de Nahum, que era de Elcos. Su nombre aparece en la palabra Capernaum, que significa pueblo de Nahum. Aquí vemos la época de Nahum, del 720 al 560. Recordemos que antes de Cristo las fechas vienen de mayor a menor hasta llegar al año 0. En este caso él vivió en este periodo del 720 a 560, fue más o menos el intervalo donde se cree que predicó. Y aquí vemos cuáles son los reyes de Asiria: Asurbanipal, Sisariskun, Asuretililani, Asurbalit. Los reyes de Babilonia que estaban en ese entonces, como vimos, que es Nabucodonosor y su padre Nabopolassar. Los reyes de Judá, reino del sur: Manasés, Josías, Joacim y Sedequías, Amón, Joacás y Joaquín. Nahum y los profetas de su época en el reino del sur: Nahum, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Sofonías, son los de su época. Retos de interpretación. Fuera de la identidad incierta de Elcos, la profecía no presenta dificultades de interpretación reales. El libro es anuncio profético directo del juicio en contra de Asiria y su capital Nínive por atrocidades crueles y prácticas idólatras. Temas históricos y teológicos. Nahum constituye una secuela al libro de Jonás, quien profetizó más de un siglo antes. Jonás relata la remisión del juicio prometido por parte de Dios sobre Nínive, mientras que Nahum muestra la ejecución del juicio de Dios que más tarde se llevó a cabo. Nínive estaba orgullosa de su ciudad invulnerable, con sus muros alcanzando algo más de 30 metros de alto y con una fosa de alrededor de 15 metros de ancho y 18 de profundidad. Pero Nahum estableció el hecho de que el Dios soberano traería venganza sobre aquellos que violaban su ley. El mismo Dios tenía un juicio de retribución en contra de un mal que es también redentor, otorgando sus misericordias sobre sus fieles. La profecía trajo consuelo a Judá y todos los que temían a los asirios. Nahum dijo que Nínive terminaría con una inundación impetuosa, y sucedió cuando el río Tigris se desbordó para destruir suficiente los muros y dejar que los babilonios entraran. Nahum también predijo que la ciudad sería escondida después de su destrucción en el 602 a.C. El lugar no fue redescubierto hasta 1842 después de Cristo. Importancia en la Biblia. Es notable que tanto Jonás como Nahum, los únicos libros bíblicos que terminan con una interrogante, exploran el tema de un archienemigo de gran magnitud y los posibles destinos de tales enemigos. Ambos aseveran la soberanía de Dios ante un enemigo del talante de Nínive, símbolo de todo lo que llegue en oposición a Dios. Carácter de Dios en Nahum. Dios es bueno. En el capítulo 1, versículo 7. Dios es celoso.
al capítulo 1, versículo 2. Dios es poderoso, capítulo 1, versículo 3. Dios provee, capítulo 1, versículo 4. Dios es soberano, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Dios se aira, capítulo 1, versículos 2, 3 y 6. Ahora, ¿cómo vemos a Cristo en Nahum? Nahum presenta a los atributos de Dios, describiendo también a la persona de Cristo en su venida futura. Cristo llegó a la tierra como el Mesías prometido, que atraía a los fieles hacia sí. Nahum habla de cómo Dios protege a los fieles, revelando: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia. Sin embargo, la segunda venida de Cristo traerá el juicio, ya que Cristo guarda enojo para sus enemigos. Nahum nos recuerda el carácter de Dios, cuya historia se cuenta en la Biblia. Un Dios de bondad y de salvación, así como también de justicia y juicio, lado a lado. Así es exhibida finalmente en la misma muerte de Jesucristo sobre la cruz. Los atributos de Dios. Dios es bondadoso, Dios es bueno, Dios es muy misericordioso. Pero también es un Dios justo, un Dios santo. Y por esos atributos que Él tiene, Él no puede pasar por alto el pecado. Alguien tiene que pagar por el pecado. Y si no fuimos nosotros, alguien tuvo que haber pagado. Si nosotros ya aceptamos a Cristo como ese Salvador que ya pagó nuestros pecados, nosotros ya no tenemos ninguna deuda con el Padre. Nosotros ya somos justos porque Cristo nos justificó. Pero los que rechazan a Cristo, ellos son culpables y van a pagar. Y un día el Señor va a traer justicia y juicio. Y los va a juzgar. Así que la salvación está a disposición, está al alcance de todos para el que lo quiera recibir. Hoy es la oportunidad para seguir a nuestro Señor, para decirle que Él nos limpie, que Él nos dé de su justicia, que queremos que Él sea nuestro Salvador y queremos seguirle, queremos amarlo y queremos adorarlo solamente a Él y nada más que a Él, obedecerlo en todo, porque Él murió en esa cruz para todo aquel que quiera y reciba esta salvación, que Él ya pagó todos mis pecados, todo lo que yo hice, todo lo que debía haber pagado, Él ya lo pagó en esa cruz. Y Él sufrió mucho cuando antes de morir, Él oró a su Padre y dijo que si era su voluntad que no pasara esa copa, pues que así fuera, porque Él sabía que le esperaba. Él cargó con el pecado de todo el mundo. Y esa noche su corazón se angustió porque sabía lo que le esperaba. Pero como Él nos enseña a ser obedientes, Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él nos enseñó obediencia y Él fue a la cruz, obedeció a su Padre, y por eso nosotros hoy tenemos esa oportunidad para ser salvos. Así que les invito, acepten hoy esta oportunidad que tienen. Mañana no sabemos qué pueda suceder, al rato no sabemos qué pueda suceder. Hoy es el día, hoy es el momento de aceptarlo, de seguirlo, de
de llegar a ser justos, llegar a ser justo por esa muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos, les invito a que sigamos aprendiendo juntos de este libro de Nahum, conociendo no solamente el carácter bondadoso, misericordioso de Dios, sino también su justicia. Y un día Él va a traer juicio sobre todas las naciones, sobre todas las personas. Así que les invito para que juntos sigamos aprendiendo más de nuestro buen Dios, y les deseo que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.